En esta sopa, a veces a mí me gusta mucho más con cilantro, pero en diferentes regiones en Armenia a veces usan hierbabuena, a veces albahaca, a veces otro tipo de hierbas, pero a mí sí me gusta mucho más hacerlo con cilantro. Me recuerda más la manera que hacía mi mamá. Soy Sonia Poshotian, soy originaria armenia, me dedico a la música, soy violonchelista, toco en la Sinfónica Nacional y tengo bastantes años aquí, más de 27, 28 años en México. Es una sopa de yogurt y trigo. Una sopa bastante antigua, muy típica de allá de Armenia. El yogurt se prepara en casa. Generalmente el trigo, como se tarda mucho en guisarse, en prepararse, la verdad se usa también en muchos platillos de grandes festividades y todo eso. Creo que lo que no me gusta es que es como muy ácida para mi gusto, pero sí me gusta el yogurt ácido, solo creo que todavía, como no fue de mi infancia, crezco un poquito con esa visión más de, como que se me hace rara la leche caliente, no sé, o sea, sí lo veo un poquito, pero sé que es muy rica para mi mamá, entonces no le hago el feo, obviamente. Que se termine de derretir la mantequilla, listo, y la sopa está preparada. Para los mexicanos es un sabor extraño, ¿no? Para los mexicanos o mexicanos. O me gustaba mucho y venían siempre para comer ¿Esta sopa? ¿Ah, sí? O no les gustaba. ¿O gusta mucho o no gusta nada? No, ok. La sopa en mi familia tiene la historia de que mi mamá lo aprendió a hacer con una amiga de mi abuela paterna, que mi abuela paterna se murió muy joven y decían que era una excelente cocinera, que tenía un sazón que nadie en la región tenía. Entonces parece que mi papá mencionaba muy seguido ese detalle y cuando se va a estudiar a Moscú, mi mamá se da la tarea de ir con la mejor amiga de mi abuela y aprender todos esos guisos para, digamos, darle la sorpresa y de alguna manera, pues, dar ese sentimiento, ese recuerdo con sabores, ¿no? Un apapacho con ciertos sabores. Acostumbramos en Armenia antes, durante, después de la comida, en todos los momentos. Me acuerdo mi papá tomaba casi cada 10 minutos pedía y es un molido casi como polvo, muy, muy finito. En México se conoce como molido turco. Muchas veces mi mamá compraba el café verde, digamos, que todavía no estaba tostado y luego ponía a tostar, ya cuando agarraba el color ese cafecito, ya entonces dejábamos enfriar y ya poníamos a moler, pero cada vez que pedía a mi papá, pues en un molino pues caben como igual 3, 4 tacitas. Entonces si mi papá tomaba cada media hora, entonces, pero se hace un buen brazo con esos molinos.
mis hijas nacieron aquí en México. Definitivamente son mexicanas, pero la parte armenia, y yo insisto mucho en que guarden, aunque sea un pedacito, y entre esos entra pues el idioma, ¿no? Que trato de que por más que se pueda, que no se les olvide o aprendan el idioma. Por lo menos que con su abuelita se comuniquen en armenio. Որն անկել։ Մեկ, երեք, չորս։ Դե հիմա շարժ։ El Vagamon, pues, es un juego común, creo que en toda esa región, sobre todo en Cáucaso y también en Medio Oriente y todo, y para nosotros en Armenia se llama nardi, y me parece una manera como de juego poder enseñar ciertas cosas también a mi hija, ¿no? Por lo menos los números y cómo se ven y los colores. Creo que es importante hablar armenio porque tienen también primos, tienen, ¿no? Tíos ahí, y simplemente también ese es parte de su historia. Mi nombre es Narek Poshotian, creo que por apellido queda muy claro que soy armenio. Se puede decir que soy empresario, ya que incluye que tienes que tener conocimiento en ganadería. Llegué a México pues tenía 20 años, hace 30 años prácticamente. Llegué como turista. Siendo demasiado sincero, fue una apuesta de que si en 2 meses aprendía español y ponía un negocio, me quedaba en México, ¿no? Entonces, pues bueno, ya gané la apuesta. En mi caso personal, sí fue bastante rápido la adaptación. Yo estoy en un ramo donde es un ramo bastante celoso, o sea, es mucho más fácil un extranjero que pueda entrar en ramo de deportes, de arte, de lo que tú quieras, que entrar en ganadería. Ganadería, en final de cuentas, es una parte de mucha tradición que, pues aquí a todo el mundo que yo conozco, con quienes trabajo, pues viene de sus abuelos, ¿no? En México principalmente el cordero 99% es barbacoa, que se prepara al horno. En Armenia se hace un tipo más estofado. Ha pensado de que si eso sigue funcionando bien, me gustaría mover un poquito más centro al país para abarcar, pues, representar todo México, ¿no? El cordero se usa para celebraciones importantes. Sí usamos el cordero también, tal vez podría ser alguna comida de diario, pero sobre todo para celebrar justo fechas de la iglesia y cosas así. Entonces hay diferentes maneras de preparar el cordero. Es una mezcla de especies de pimienta negra, páprica, cardamomo, hierbas secas, albahaca y cilantro, muchas hierbas, y se hace como polvo, y con eso y con cierto sal se marina con un poco de vinagre de vino, a veces puede ser de cerveza, y cebolla. Tal vez originalmente no irían en el platillo, por obvias razones, pero para mexicanizar un poquito el plato, y también porque a veces podría ser un poco más picante y le da otro saborcito, y aparte, bueno, no sé si saben ustedes, pero
El chile poblano está lleno de nutrientes. Querida, faltan 2 servilletas. Nada más 6 lugares, cariño. Ah, ok, ya está completo. Gracias. Yo voy a cometer un sacrilegio. No, porque sí puse también chile poblano y todo para que sepa un poquito más picoso. No, sí lo sé, lo que pasa es que lo voy a mezclar así con el aguacate. Ah, ok, muy bien. Vas a ver bien rico ese también. Es un vino muy tradicional de la Armenia. En armenio se llama narangini. Gini es vino. Vino, Nur es Granada. Narangini, vino de Granada. A ver, narangini. Llegué a México un poco después de que llegaron la familia de mi tío, hermano de mi mamá, y mi hermano. En Armenia justo estábamos atravesando recientemente la separación de la Unión Soviética, y entonces la situación era un poco más complicada. Y mi hermano, como estaba aquí con mi abuelita y necesitaba también ciertos cuidados, mi hermano sugirió que viniéramos unos meses a México con mi mamá. Mi hermano me llevó al Conservatorio de México. Resultó ser que la maestra de violonchelo era rusa. Sugirió que hiciera un examen. El Conservatorio Nacional de México me aceptó en el grado de licenciatura. Y entonces, cuando ya teníamos que regresar a Armenia, yo ya estaba entonces estudiando. Ni siquiera regresé al conservatorio para darme de baja ni nada, ¿no? La música me ha ayudado a adaptarme a muchas cosas, pero de chiquita no lo entendía tanto. Yo empecé a estudiar música o violonchelo porque así decidieron mis papás o porque vieron aptitudes. A lo mejor era una aptitud o un talento, lo que sea, que veían otras personas que yo en ese momento, por supuesto que no. Y entonces, cuando llego a México, yo casi estaba decidida de que, bueno, yo voy a terminar mi carrera y ya, ¿no? Y de repente, primero la música me ayuda a encontrar, obviamente, más amigos, pero tener un lugar en México, ¿no? Establecer un lugar, pertenecer a algo que pues no era mi país en ese momento. 2, la música me ayuda a ver que no nada más mis papás o mis maestros en ese entonces creyeron en mí, sino llego a México y la maestra rusa que tuve de repente también me muestra señales de que, oye, pero pues sí es lo tuyo, ¿no? Y de repente cuando empecé a estudiar un poco más y empiezo a hacer todas esas cosas, me doy cuenta que es que sí me gusta, es que porque ya lo puedo hacer mejor y entonces ya no es una imposición o no es alguien que decidió por ti, sino tomo la decisión de que sí quiero hacer esto, sí esa es la carrera que quiero estudiar y sí es
y el violonchelo es el instrumento más hermoso que existe, nada más no me había dado cuenta antes, ¿no? Pruébenlo, pruébenlo. No estamos aquí. No, estoy diciendo al público. Al público que nos va a ver. Mi nombre es Vahé Airikian, soy armenio y me dedico a la producción de carnes curadas y embutidos, como el basturma y el suyuj. Yo llegué a México hace ya casi 30 años, en el año 93. En ese entonces con mi familia, con mis papás y mi hermana. Desde entonces estamos aquí en Querétaro porque mi papá es músico de la Filarmónica de Querétaro. Empecé a hacer estos embutidos fácil hace como unos 10 años. Y por lo mismo de que me hacía mucha falta tenerlo, mucha falta y no sabía de dónde conseguirlo, empecé a hacer experimentos. Los primeros 2 veces salieron mal, pero me empeñé en lograr una buena calidad y a través de la práctica logré un buen producto. Y ahora pues hay incluso armenios de Puebla, Ciudad de México, Cancún, Monterrey, que pues me hacen pedidos, ¿no? Entonces yo pues feliz, obviamente. Ellos felices y yo también. Entonces nada más te fijas que esté bien recubierto y listo. El suyuj sería como un equivalente de chorizo madurado, chorizo rústico en México, ¿no? Que es carne molida con especias. Que pasa por un proceso también de marinado, de cierto tipo de curado, digamos, y después se empaca en tripas, ¿no? Como le llaman las tripas. Y mis recetas de basturma y suyuj son muy... o lo más apegado a las recetas originales, ¿no? Tradicionales. Pero dije, bueno, ¿qué sí se le puede mover? Y como la verdad es que soy gran amante del mezcal, sustituí en ese caso el vino tinto con mezcal. Y me encantó el resultado y las personas que lo probaron pues les pareció muy bueno el sabor. La adaptación a la gastronomía mexicana, digamos, en combinación con el hecho de extrañar mi propia gastronomía, pues sí, claro que fue todo un proceso, pero la comida mexicana te atrapa. La cultura de la comida hace que una casa se vuelva un hogar, hace que los amigos se vuelvan familia. Mira, hasta me salió bien bonito decirlo, pero así es, naturalmente así es. Esa exposición de hoy me conmovió mucho, me hizo recordar mucho mi infancia y sí me encantaría definitivamente quedarme más tiempo y explicar a mis hijas. Creo que Alexa no se da cuenta, no, o sea, para ella es tan normal que ni siquiera piensa que es... que existe esa diferencia, ¿no? Porque creo que nos ve tan adaptados y tan a gusto en esa mezcla, en esa fusión, que para ella creo que aún no entiende que hay un México y una Armenia y ella está en medio, porque creo que ni siquiera existe eso en nuestra casa. Nune creo que lo disfruta bastante. Hoy en día, de chiquita sí le costó un poco de trabajo, sobre todo creo que pensar que podía ser un poco diferente a los demás, ¿no?
Mi carrera musical pues empezó en México porque justo cuando creo que estaba por terminar el Conservatorio Nacional, mi maestra creía que no debería yo de trabajar hasta no llegar a un cierto nivel. Pensaba que trabajar, eso quitaba tiempo a todo ese bagaje que podríamos obtener. Y entonces yo a escondidas trabajaba en una orquesta pequeña y hoy en día pertenezco a la orquesta más emblemática. Paso por Bellas Artes y me da un gran placer y un gran orgullo saber que pues es que yo trabajo aquí en la sala de Bellas Artes, ¿no? La música armenia generalmente viene en tonos menores y habla generalmente de muchas pérdidas o mucho dolor, tal vez por la historia que también ha tenido, pero las canciones mayormente son tristes, o las melodías. Y la música mexicana es todo lo contrario. Creo que ese contraste es aprender a expresar otras emociones, ¿no? Creo que la música y la comida tienen tanto en común porque con la comida no le dices a una persona, ten un plato que se preparó así y ya. Le ofreces dentro de esos sabores y colores un conjunto de emociones, ¿no? Por medio de paladar. Entonces, esa misma emoción le das a un ser humano por medio de sus oídos, ¿no? Definitivamente yo me siento muy mexicana y muy armenia. Puede que en ojos de algunas personas yo siga siendo extranjera, ¿no? Aunque pase aquí 120 años. Simplemente puedo amar dos países y puedo tener dos hogares y puedo extrañar dos lugares y puedo disfrutar la comida de dos lugares y escuchar la música de dos lugares y siguen siendo míos, ¿no?